Somos lo que comunicamos. Este es el lema, el emblema del Club de Prensa PIC Santander, el primer club de prensa de Cantabria que pretende ser un revulsivo porque cada mes, desde este sitio maravilloso desde que les hablamos y en colaboración con Televisión Popular Cantabria, vamos a hacer programas y entrevistas desde el gran hotel Sardinero, una maravilla de la hostelería de Santander, de toda Cantabria, que les recomiendo encarecidamente que vengan a visitar porque es un icono representativo del turismo de Santander para el resto de Cantabria y para el resto de España. Hoy está con nosotros Lorenzo Vidal de la Peña, presidente de COS Pyme. Empezamos con él porque la situación industrial, la situación empresarial de Cantabria, como del resto de España, nos preocupa a los ciudadanos en general y vamos a hacerle una entrevista ágil, dinámica, con el mayor número posible de preguntas y el mayor posible número de respuestas por parte de él. Antes que nada, don Lorenzo, ¿a gusto? Un placer. Un placer. Nos alegramos de tenerle con nosotros. Va a hacer una semblanza suya. Antes que nada, no he presentado a mis compañeros. CEPIX, miembros del Club de Prensa, Antonio Mora, director del Portaluco, el digital del Portaluco, y Fernando Collado, director de El Faro de Cantabria. Del portaluco.com y El Faro de Cantabria.com. Bueno, pero la gente... Dígalo usted. Sí, pero yo creo que la gente ya sabe eso perfectamente, pero bueno, el portaluco.com y el faro de Cantabria.com. Si no dice algo, no es claro. Antonio Mora. Sí. Va a hacer una semblanza de Lorenzo Vidal de la Peña porque le conoce bien Antonio Mora, director del portaluco.com. Eso es. Bueno, nuestro invitado de hoy, Lorenzo Vidal de la Peña, nace un 24 de marzo del año 1962 y según su carta astral, según la astrología cabalística, Lorenzo Vidal de la Peña, por su ascendencia de los astros, por su fecha de nacimiento, es un Aries, un signo de fuego, impulso, motivación. Portador de voluntad y energía, tiene la ilusión de cambiar el mundo, de conseguir que los demás se muevan gracias a su empuje y a menudo pone demasiada fuerza para conseguirlo. Su visión positiva de la vida se contagia, su fuego a veces quema. Es una persona activa, juguetona y aventurera, que se desvive por estar en la vanguardia, le atrae lo innovador, lo osado, lo heroico, lo que llama la atención. Tiene mucha energía que utiliza para empujar al prójimo. Le gusta expresarse con claridad, de forma directa, sin rodeos, con fuerza y vehemencia. Vender sus ideas le entusiasma. Se crece ante la presión y le gusta la controversia. Su lengua puede llegar a ser incisiva y viperina. Si le pinchan un poco o si los demás se resisten a dejarse convencer por sus argumentos. Sus ideas son directas, sinceras e incorruptibles. Eso es lo que dice la cábala sobre alguien nacido en su fecha. Como persona estudió en La Salle. A los 11 años su padre le mandó a Inglaterra, donde adquiere el dominio del inglés, a un colegio típico y tópico inglés donde la ley era la vara, y como decíamos adquiere allí el conocimiento de la lengua de Shakespeare. Luego vuelve a España, acaba el bachiller en el Instituto Villajunco, estudia empresariales en Oviedo, carrera que no llega a acabar porque se incorpora rápidamente al mundo laboral, siempre en el sector de la distribución del automóvil, donde experimenta todos los trabajos, desde el cambio de aceite de una empresa de mecánica rápida en Sevilla hasta almacenes de recambio, etcétera, etcétera, hasta llegar a crear sus propios concesionarios de automóviles, independientemente de los que su familia llevaba explotando mucho tiempo. En el año 1999 su padre le reclama a su lado, a pesar de haber mantenido siempre importantes diferencias de criterio durante toda la vida prácticamente, por su rebeldía innata, y asume la gestión de la marca familiar tras dividir el grupo
grupo entre sus hermanos. Lorenzo Vidal de la Peña exige mucha intensidad de trabajo a sus colaboradores y esto le lleva al éxito empresarial. Su relación con el asociacionismo empresarial le viene de la familia, pues ya su abuelo estuvo en el año 1977 en la creación de lo que fue Pimetal. En el año 2007, una disputa personal entre Mirones y Gómez Otero provoca la salida de Pimetal de COE, quedándose Lorenzo Vidal de la Peña dentro de COE para luchar desde dentro, que es lo que siempre ha entendido. En el año 2012 crea una nueva asociación de concesionarios de automóvil. Posteriormente, Lorenzo aspiró a presidir la Federación Cántabra del Metal en COE, enfrentándose al aparato que intentó luego expulsarlo de la organización empresarial. Pero tras un cambio en la presidencia nacional de COE, llega a la presidencia de Cantabria. Yo personalmente le conocí un 17 de enero del año 2014, en un momento en que había convocado a todos los empresarios de Cantabria para intentar cambiar la dinámica de la COE de Cantabria desde dentro. Siempre unidos en un proyecto común, fue su máxima, siempre lo recordaré. Sus vacaciones se las reparte entre la montaña y el mar. El esquí e Ibiza son sus grandes pasiones. Yo le califiqué en el primer artículo que escribí cuando accedió a la COE como Lorenzo I el pacificador. No sé qué le ha parecido. Lorenzo I el pacificador. Ha estado potente, Mora. ¿Se ha dejado algo? Ha puesto lo que ha querido. Igual ha añadido. Me ha sorprendido positivamente eso de un gestor español que habla perfectamente el inglés. Bueno, eso me remito a la visión que entonces tuvo mi familia, o que más bien en mi caso tuvo mi padre enviándome a un colegio inglés y, bueno, con antelación su padre, o sea, mi abuelo, le envió a trabajar a una fábrica inglesa, con lo cual entonces ya ellos preveían que hoy fuera una necesidad, sin duda. Vamos a intentar hacerle el mayor número posible de preguntas a Lorenzo Vidal de la Peña, presidente de la patronal COE CEPIME de Cantabria. Les recuerdo que estamos en el Gran Hotel Sardinero de Santander con Antonio Mora, director del portaluco.com, y con Fernando Collado, director de elfarodecantabria.com. Don Lorenzo, primera pregunta. Nos cortamos, podemos hablar, vamos a intentar hacerlo ágil y dinámico. Buena, muy buena, mala, muy mala. ¿Cuál es la situación real, industrial, empresarial de Cantabria ahora? Francamente preocupante. Y lo digo así porque considero que hay que ser optimistas, sin duda, porque eso irradia optimismo, pero básicamente lo que hay que ser es realistas. Y los datos, tanto de desempleo como los últimos de industriales, nos están diciendo que tenemos un serio problema en la región. ¿Serio problema? Muy serio, muy preocupante, sin duda. ¿Podría denominarse la situación de catastrófica? Yo lo dejaría en más que preocupante. A ver, una catástrofe es aquello que ocurre y se rompe todo. Preocupante es aquello que... Se rompe todo para que luego vuelva a renacer, como el ave fénix. Preocupante es aquello que, siendo desastroso, tiene solución. Y yo siempre pienso que todo tiene solución si se aplican los medios adecuados. Fernando Collado. Presidente, buenas tardes. Bueno, esperamos que no sea catastrófica porque luego, lo sabemos por otros sectores, rehacer lo que está roto es seriamente complicado. Yo no creo que lo sea de todas formas. Disciplina británica para una persona que dirige la COE, no sé si la va a dirigir ahora que le da a usted un nuevo impulso después de una crisis grave, no sé si la va a dirigir con esa vara británica a la que se refería antes Antonio Mora, que usted pues tuvo que soportar en sus tiempos de estudiante en el Reino Unido. Pero en cualquier caso, a lo que íbamos, ¿no? Hay que rehacer mucho en Cantabria, sobre todo desde el punto de vista de los empresarios y los agentes sociales. Se ha reunido una vez más, yo creo que ya para poner las bases, la mesa de diálogo social. ¿Cómo está el asunto? El asunto está en marcha. Yo creo que, en primer lugar, y retomando el contenido de lo que has dicho, los tiempos cambian. Hoy en día
no se requiere medidas de las que antaño padecimos, ¿no? Pero volviendo al tema que nos incumbe, yo creo que se están tomando las medidas. ¿Y las medidas cuáles son? En el entorno en que nos estamos moviendo, tanto económico como social y político, yo creo que estamos en el mejor momento para sentar las bases de lo que ha de ser esta región. Pero para ello requiere diálogo, y eso es lo que se mantiene en estas mesas de trabajo conforme a la concertación social que acabamos de iniciar, sin duda. En esas mesas de trabajo y en ese diálogo, a mí me consta que tras llegar a la COE, que en principio había estado desaparecida durante unos años, al menos es la sensación que personalmente yo tenía, desde que Lorenzo Vidal de la Peña llega a la COE empieza a tener reuniones en la sombra con los sindicatos, porque el gobierno, el anterior gobierno, no quería participar de esas reuniones. Entonces me consta que Lorenzo estuvo con UGT y comisiones. Ahora ya, con el nuevo gobierno, como bien ha expresado, se ha elaborado una hoja de ruta, pero mi pregunta es ¿cuándo esa hoja de ruta va a llegar a implicar al Parlamento, va a llegar a implicar a todas las fuerzas políticas que de alguna forma tienen algo que decir en el futuro de Cantabria? Bien, cuando iniciamos esta andadura decidimos empezar a reunirnos con los sindicatos porque entendemos que junto con la Administración somos las tres partes fundamentales del diálogo, ¿no? El anterior gobierno no estimó conveniente realizarlo así, bueno, era su opción. Desde que iniciamos nuestra andadura nos empezamos a reunir y determinamos cuál había de ser el primer paso, habida cuenta de que había unas elecciones en camino, en mayo. Bien, así lo hicimos, así se lo trasladamos al nuevo gobierno, nada más materializarse su nombramiento, y desde el primer momento lo entendió y lo acogió en primera persona. Les pedimos que fuera el propio presidente de la comunidad quien presidiera la concertación social. Lo entendieron, lo aceptaron y fue un hecho. Que participaran absolutamente todas las consejerías, porque nos parecía muy relevante que participaran absolutamente todas. Y bueno, por primera vez participaron todas. A partir de ahí empezamos a trabajar. Se creó una estructura de 11 mesas de trabajo sectoriales para que todos los sectores tuvieran su espacio y sus medios para poder exponer y planificar cuál habría de ser el trabajo a desarrollar en sus sectores. Y luego se crearon dos especiales que denominamos así porque son transversales, es decir, en ellas interviene, en estas dos mesas interviene todo el gobierno, o mejor dicho, todas las sectoriales y por tanto todas las consejerías. Y hablamos de la mesa del Besaya por la urgente necesidad que hay y que tenemos en esta región de concretar en esa zona actuaciones prioritarias, y la otra mesa de trabajo que es la del nuevo patrón de crecimiento, que así se ha denominado, y en la cual debemos trazar lo que ha de ser el Plan General de Cantabria. Aquí es donde ha de entrar el Parlamento también, porque el plan que pretendemos ha de tener una visibilidad a largo plazo. Y no podemos permitir y debemos exigir que tenga continuidad más allá de una o de dos legislaturas. Lorenzo, ¿qué plazo le da en el tiempo a usted para poder decir que Cantabria está bien, ha salido de la crisis? Cuando no haya desempleo. ¿Cuál es ese plazo? Marque una fecha. Yo no soy capaz, ni puedo, ni debo asumir la responsabilidad de marcar una fecha que acabe con el desempleo. Ojalá, pero me temo que no está en mis capacidades. Sin duda, lo que sí está en mi posibilidad es hacer todo lo posible para que eso se acabe cuanto antes. Y para ello hemos empezado a trabajar, ayer mismo tuvimos la primera reunión del año de la mesa de trabajo del nuevo patrón de crecimiento, y en donde hemos determinado que la primera necesidad es hacer un diagnóstico, es decir, saber en qué somos buenos en esta región,
¿Para qué? Pues para... ¿Sabemos en qué somos buenos en esta región? Yo creo que no. A mí nadie me ha sabido decir exactamente en qué somos buenos o malos. Quiero decir, nadie es capaz de hacer un diagnóstico real, arbitrario y objetivo hasta la fecha como punto de partida para lo que ha de ser la proyección de un plan a más largo plazo, ¿no? Y es vital e imprescindible, a la par que necesario, tener una foto de dónde salimos, y luego fijar el lugar a donde queremos llegar, es decir, la fecha a la que pretendemos poner como objetivo, indudablemente con todos los objetivos que nos planteemos por el camino. Bilbao hizo ese análisis en 1995, yo participé precisamente de aquellas reuniones y pusieron el objetivo en algo que llamaron Bilbao Metrópoli 30. Estaba lejísimo el año 2030, pero podría ser también ahora para Cantabria un año de referencia. Sin duda, y de hecho es el año que hemos planteado, aunque también es cierto, y sonrío porque hace surgir la idea de que largo me lo fías, pero es que es cierto, nosotros desde la parte empresarial necesitamos una visibilidad a largo plazo que como mínimo conlleve estos 15 años. Por supuesto, poniendo fechas intermedias con objetivos a mucho más corto, empezando por mañana, Es decir, hay que elaborar planes de acción desde el primer día para conseguir los objetivos que progresivamente nos vayamos trazando y que sumando nos den el que tenemos, que será el que 2030 sea Cantabria como determinemos que queremos que sea. Nando Collado. Fíjese que ha dicho no sabemos a qué somos buenos, es decir, que en el símil futbolístico es que es muy difícil meter gol porque no sabemos a qué jugar. Entonces, evidentemente... Sí, algo que hace el Madrid habitualmente. Es complicado, sí, no, pero no ahora con Zidane. Bueno, aquí se trasluce ya el asunto futbolístico entre Antonio y yo. Evidentemente es más complicado saber hacia dónde vamos, ¿no? Le doy unos datos porque si el empleo fuese mejor no estaríamos hablando de nada de esto. Evidentemente, si tuviésemos empleo técnico no estaríamos hablando de esto. Cantabria es la comunidad, o entre las comunidades, que menos ha limado el desempleo en el año 15, y por contra, por ejemplo, tenemos diciembre en el que el desempleo, un mes bueno para contratar, ha subido en 213 personas. Hay unos que dicen que hay que reformar el estatuto de los trabajadores, otros dicen que habría que echar abajo la reforma laboral en vigor. Hay muchas fórmulas por ahí. Yo quisiera saber, que ya sé que nadie tiene aquí la verdad absoluta, cómo ve esto el presidente de la patronal y si hay alguna solución o simplemente hay que seguir sentando bases. Bueno, en primer lugar, vuelvo a incidir y a resaltar que lo primero que hay que hacer es ese diagnóstico en lo cual nos determine cuál es la foto del momento, ¿no? Nuestra región, ¿en qué es buena? ¿O en qué somos capaces de diferenciarnos del resto para potenciarlo, para poder realmente basar nuestros esfuerzos y optimizar nuestros recursos en alcanzar aquella diferencia con el resto que nos permita realmente tener la actividad que necesitamos en nuestras empresas para que a su vez podamos crear el empleo que necesitamos en nuestra sociedad para que lleguemos a volver a alcanzar ese estado del bienestar que todos anhelamos, ¿no? Pero parte de la base de un diagnóstico, parte de la base de una foto, y a partir de ahí parte también de la base de un consenso en un plan a largo plazo entre todos. Pues fíjese que, y es simplemente un razonamiento que hago así a bote pronto, no es nada baladí lo que acaba de decir, no sabemos a qué somos buenos. Posiblemente si supiésemos a qué carta quedarnos, pues nos podría ir mejor en el futuro. No me parece tampoco el año 30 muy largo, porque otros lo han hecho, lo decía Antonio. Y sí es cierto que a mí no me parece una frase hecha, sino una frase brillante, por muy básica que parezca, y que no se le ha oído a mucha gente, ni en política ni en empresa, aquí en Cantabria. No sabemos a qué jugar, ¿no? Bueno, si hacemos un repaso breve a cuál es nuestra realidad industrial, y por poner un ejemplo muy básico, yo mencionaría que muy poca gente en esta región sabe que la cuarta parte de nuestro PIB industrial se basa en empresas dedicadas
a componentes del automóvil. Es decir, hay una industria muy potente en esta región dedicada a dar cobertura a las grandes empresas del automóvil. Y está hablando del 25%. Y estamos hablando del 25%, con lo cual, bueno, da que pensar, ¿no? Claro. Sí, pero mientras a nosotros eso nos da que pensar, en el País Vasco ya han creado un centro tecnológico de lo mismo. Correcto, y por tanto ya vamos con bastante tiempo de retraso. Sin embargo, en esta región somos buenos, tenemos iniciativa y tenemos capacidades, como se ha demostrado en muchos otros aspectos. Claro. Por lo tanto, yo creo que todo consiste en saber a qué dedicarnos y de verdad ponernos todos a una. Claro. Lorenzo, somos buenos, Venga. pero ¿qué defectos tenemos en esta región? Mira, el primero Estamos que con me el presidente surge, de la patronal. Sí. ¿Qué defectos tenemos? tenemos que aprender a colaborar entre nosotros. Y es la primera cosa que me surge en la cabeza cuando me preguntas lo que acabas de hacer, ¿no? Yo creo que la colaboración en esta región entre nosotros es una etapa a aprender, ¿eh? Y yo creo que además la debemos de aprender y muy rápidamente, porque es fundamental. Nuestro tejido industrial y empresarial se corresponde en un 98% con pymes. Pymes que no llegan a tener las posibilidades de acceso, de participación, de actuación que tiene la gran empresa, de no ser que se unan para acceder o bien a otros mercados o bien a las ayudas que Europa está dispuesta a ofrecer si realmente se alcanzan, o incluso al desconocimiento, porque no tiene la información o no tienen las posibilidades de información que tiene la gran empresa, ¿no? Y para eso está COE Pymes, precisamente, ¿no? Para tender esos puentes, para poder aunar, para intentar que las pymes se unan y puedan acceder a lo que hoy les está vedado, ¿no? Don Lorenzo, ¿por qué no predican con el ejemplo y fusionan de una vez la Cámara y la COE? Buena pregunta, pero no creo que sea la persona, o mejor dicho, que yo tenga el 100% de la respuesta en ese sentido. O sea, el 50, le doy el 50. Venga. Este 50 dice sí, mañana. Este 50 dice sí mañana a sentarse, a reunirse y a hablarlo, como ha hecho... Bueno, eso ya lo han hecho, me consta también. Como ha hecho esta persona desde el primer momento que llegó a la presidencia del COE, Eso es. que incluso antes, para ser temas claros, antes me reuní con el presidente de la Cámara de Comercio y hablamos de esta posibilidad y que a mí se me antoja una necesidad, porque en su momento cada uno podía tener unas actividades o unas actuaciones muy concretas a las que dedicarse. Pero hoy en día yo creo que hay una cosa clara. Los recursos vienen del mismo sitio y vamos dirigidos a los mismos. Por tanto, es algo tan simple como que uno se dedica a unas actividades y otro a otras. Y además que nos apoyemos unos a los otros en aquellas actividades que desempeña el otro. Pero la respuesta creo que fue que ni siquiera el presidente de Cámara, Santander, quiso estar en el comité ejecutivo de COE y declinó su puesto, digamos, al presidente de Cámara Torrelavega, ¿no? Bueno, fíjate hasta qué punto hablamos y pretendimos que hubiera ese grado de interrelación, que es cierto en gran medida lo que dices, en el sentido de que hablamos y yo ofrecí un puesto en mi comité ejecutivo al presidente de la Cámara de Comercio y él no es que lo declinara, es que consideró más conveniente que fuera el presidente de la Cámara de Torrelavega. Y yo fue lo que hice y así lo llevé adelante y a partir de ahí empezamos a hablar. Otra cosa es que después no hayan surgido o no haya sido lo efectivo que nos propuso. Una cosa, hablando de ese momento de que usted eligió a sus colaboradores, parecía que Lorenzo era un hombre raro porque no llevó a ningún amigo. Bueno, esa fue otra de las sugerencias que muchos hicieron, ¿no? Que debía tener un comité ejecutivo repleto de amigos que me dieran la razón. Bueno, yo no lo entendí, y es verdad, y sigo sin entenderlo. Lo que hice fue elegir un comité ejecutivo, bueno, por la implicación y el trabajo que necesitaba que dichos miembros llevaran adelante, ¿no?
y como así se ha desarrollado y lo cual agradezco desde el primer momento, ¿no? Porque realmente está llevando mucho tiempo, mucha implicación y mucho trabajo a todas estas personas que han participado. Y mira, el resultado es que hoy tengo un montón de amigos que antes no tenía. Lorenzo, ha hablado de que la COS PYME, principalmente junto al gobierno y a las fuerzas sindicales, están estudiando, analizando qué es lo que debemos hacer en Cantabria a un plazo largo. ¿Usted no cree que a estas alturas ya de la historia el permanentemente estar cambiando el guión de a qué se dedica Cantabria, si a la industria, si a la empresa, ha hablado de los componentes de fabricación para los coches, si al turismo, ¿no cree que esta es una decisión que ya tendríamos que tener amortizada, no estar planteándolo nuevamente cada X tiempo? Por supuesto que esto ya debiera haberse hecho hace mucho tiempo, como lo han hecho otras regiones, como antes mencionaba ¿Y no se ha hecho? Antonio, y no se ha hecho. No se ha hecho, vamos a ver, no se ha hecho contando con todos los participantes que debieran tener voz y actuación en ello, ¿no? Y además no se ha consensuado tampoco políticamente como antes se mencionaba, ¿no? Con lo cual, bueno, quizás es que no se dio el entorno adecuado, o sí se dio y no se hizo por lo que fuera, ¿no? Vamos a ver, a nosotros, a los que ahora mismo ostentamos los puestos que tenemos, es ahora cuando nos ocupa y cuando nos preocupa el hacerlo. Y además cuando debemos exigir que se haga. Presidente, en los últimos 25 años hemos visto decaer la gran industria, la industria pesada campurriana en Reynosa, la gran industria de la ciudad del dólar en Torrelavega, la industria pesada que también tuvo la capital de Cantabria y la del sur de la bahía en buena parte, ¿no? Sobre todo en el cinturón camargués. Pero no ha habido un recambio con microempresas de alta tecnología que puedan crear cientos de trabajadores. Quizá también ahí está el problema, ¿no? Ese paso que no hemos sabido ver y que quizá tenga que estar sobre la mesa ya, porque parece difícil, ojalá sea así, pero parece difícil recuperar algunas estructuras que son obsoletas, serían caras, etcétera. Sin duda, volvemos a lo mismo, volvemos al mismo tema y a la base de todo, es decir, a elaborar un diagnóstico para saber a qué queremos dedicarnos, ¿no? Y con ello qué carácter diferenciador pretendemos tener como región, ¿no? Qué es lo que han hecho otras y eso es lo que hoy se basan nuestros malos datos y los buenos de otros, ¿no? Sin duda también es evidente que dentro de ese análisis hay que cuidar la industria que hoy tenemos si realmente va a tener una evolución positiva, y además ayudarla a actualizarla, claro, si es viable a través de la digitalización o a través de la industria 4.0, a través de los medios que dentro de una hoja de ruta se marquen. Y ahí es donde habría que aplicar todos los recursos. Es muy importante el consenso que usted habla. A Antonio le gusta mucho poner siempre la comparación de Bilbao, del País Vasco. No es nada baladí tampoco porque somos competencia y por lo tanto algo bueno tendremos que aprender, ¿no? Somos vecinos, nos han birlado el puerto, por decirlo entre comillas, tenemos serios problemas con el aeropuerto por eso y tenemos que buscarnos la vida. Pero realmente yo siempre recuerdo, y en aquella época yo estudiaba la carrera en Bilbao, Altos Hornos de Vizcaya, en la reconversión industrial de los 80, en el gobierno de Felipe González, tenía un serio problema para seguir con 12 o 13.000 trabajadores al frente. Decidieron minimizar, hacer una mini o microacería con 3.000 empleados y en este momento es de las empresas punteras más importantes de tecnología punta en España, haciendo lo mismo que hacían. Y quizás sea pues, un ejemplo, pero claro, tiene que haber un gran acuerdo. Es decir, la revolución en algunos lugares estratégicos muy penetrados por la reconversión industrial del año 80 aproximadamente, del 80 al 86, se hizo en algunas zonas de gran trayectoria industrial con mucho acuerdo por parte de todos, que yo creo que es lo que coincida conmigo, que es lo que aquí falta y creo que es a lo que usted se refería antes, es decir, sentar las bases pero también desde el acuerdo y no solamente desde el acuerdo empresarial, que sería más fácil o con los sindicatos, es que tenemos a veces mucho problema político, es decir, que cada uno llega a enmendar lo del anterior y siempre hay que hacer un guión nuevo, ¿no? Sí, y ese es el claro error, sin duda. Tenemos ejemplos muy claros y los acabas de mencionar. Pero hay una palabra que me gustaría cambiar de la exposición que tú has hecho y es la competencia con el País Vasco. Yo diría la colaboración con el País Vasco,
porque si somos inteligentes debiéramos de aprovechar el avance que nuestros vecinos han tenido para complementar lo que nosotros pudiéramos hacer. Mejor competitividad. Vale, exacto, competitividad sí, Eso es. pero conforme a mercados competitivos, y me explico, Sí, sí. en los cuales podamos ser complementarios, ¿por qué no vamos a acceder juntos? Si ellos además pudiéramos aprovechar ese avance que han tenido anterior al nuestro, ¿no? O buscar aquellos nichos de mercado en los cuales ellos hayan abandonado por dedicarse a otros, para nosotros poderlos acoger y realmente entonces jugar juntos. Vamos a ver, aquí no se trata de ser el más guapo de la foto, se trata de tener el mejor resultado para los nuestros, ¿no? Pues entonces hagámoslo así, pero para lo cual también tenemos que ser un poco generosos todos y realmente equilibrar y poder llegar a consensos, ¿eh? Lorenzo, deje los plazos. Los jóvenes de Cantabria no encuentran trabajo en la región, tienen que marcharse. Si estuviera en su mano tomar mañana mismo una medida económica rápida y eficaz en Cantabria, ¿qué haría? Bien, buena pregunta. Ojalá fuera yo la persona capacitada para poder responder a esa pregunta. Te puedo responder con lo que yo tengo que hacer o con lo que nosotros, empresarios y trabajadores, tenemos que hacer, ¿no? Y es invertir en nuestra región, invertir en nuestras empresas para poder generar los puestos de trabajo que necesitamos para que estos no se nos vayan. Pero sin duda para eso necesitamos también una estabilidad y una visibilidad. ¿Están optimistas los empresarios de Cantabria? ¿Tienen optimismo ahora? En estos momentos hay incertidumbre, no te voy a mentir. Sin embargo, vamos a ver, la incertidumbre política influye más en las grandes inversiones de las grandes empresas que en las de las pymes. Nosotros, como pequeñas y medianas empresas, lo que necesitamos es una posibilidad de financiación, lo que necesitamos es un gobierno regional estable, lo que necesitamos es una regulación normativa adecuada, y que a ser posible esté de acuerdo con nuestros vecinos, porque lo que no puede ser es que yo tenga una norma medioambiental distinta que la que tiene el vecino, o que en el transporte yo tenga problemas para ir entre una región y otra, no entre un país y otro. Es que tenemos mucho trabajo por hacer, Toño. En ese mucho trabajo por hacer, Lorenzo Vidal de la Peña expuso en aquella reunión con empresarios que quería una organización participativa, útil, sostenible, moderna, abierta, respetuosa con todos, donde nuestra pluralidad se convierta en fortaleza para la estabilidad de nuestras empresas y el crecimiento de nuestra región, capaz de ilusionarnos en un proyecto común. Esas eran las ideas iniciales de aquella convocatoria, pero yo creo, es mi percepción, en la COE actual están todos los empresarios de Cantabria, están los jóvenes empresarios de Cantabria, el sector cultural de Cantabria, que engloba más de 30 o 40 empresas. Me consta que no está todavía en la COE, que su lucha contra ese IVA absurdo del 21% nadie se lo respalda fuerte, y los empresarios, los nuevos, de 30, de 35 años, suben, bajan las escaleras de la COE, ¿están vivos allí? Porque yo cuando he estado en COE no les veo. Bien, hay mucho que hacer, no me cabe la menor duda. Sin duda el enunciado que tú has trasladado, que yo expuse hace unos años, sigue siendo totalmente vigente, pero también es cierto que se correlaciona muy mucho con lo que estamos haciendo ahora. Hoy en día COE es una organización transparente, es una organización abierta, estamos trabajando en muchos puntos para que acuda todo el mundo. Hemos abierto las puertas a muchas asociaciones y empresas que en su momento y de manera conflictiva abandonaron la organización y hoy han vuelto, aun cuando sea para discutir internamente sobre los diferentes puntos que hay, ¿no? Quiero decir, estamos trabajando mucho y muy rápido, pero en este primer año lo que hemos buscado es cimentar la organización para que realmente podamos dar cabida a
todas las oportunidades que hay por hacer. Sí, porque cuando llegó creo que no había en la COE dinero ni para pagar la nómina del sueldo de aquel mes, ¿no? Bueno, lo que nos encontramos en un primer momento es que había que hacer un plan de viabilidad económica. Pero no había dinero para pagar las nóminas de enero del año pasado. Lo que había es una necesidad inmediata de establecer un plan viable. Porque no había dinero para pagar las nóminas. Le voy a cambiar yo la pregunta, voy por el mismo sitio, porque tú quieres volver a aquella entrevista que hicimos con el asunto del Racing que nos dio el titular. Bueno, no siempre lo vamos a conseguir. Usted, como resumen, y un poco al hilo de lo que decía mi buen amigo Antonio, en este año que usted lleva al frente de la patronal, bueno, pues lo ha dejado claro, lo ha definido, ha dicho, nos hemos tenido que dedicar a poner los cimientos, es lo que usted ha dicho textualmente, y ya, hombre, una organización de tanta trayectoria, tanta trascendencia y tan importante, si tienes que ir a poner los cimientos, es que evidentemente pues estaba muy mal, ¿no? Mira, cuando uno llega a una organización de estas características, en donde ha sufrido un periodo anterior bastante convulso, sin duda te encuentras con una organización deshecha. Y si además tienes una forma de trabajar de una determinada manera, en donde, bueno, se han de establecer, bueno, un paradigma como el que antes mencionaba Antonio, ¿no? Donde se dan una serie de directrices muy claras para actuar, pues hay mucho que hacer, ¿eh? Hay mucho que hacer. Y esto requiere un trabajo importante de muchas personas, y a las cuales además tengo que agradecer, como antes decía, su implicación, ¿no? Porque no eran un grupo de amigos, les elegí para trabajar. Y desde la profesionalidad, ¿no? Como se deben hacer las cosas en este por supuesto, sin en este duda, aspecto. Lorenzo, a ver qué le sugieren estas palabras. Constructores de Cantabria. Preocupados AVE. con el tiempo. Sí, No dice nada. con el tiempo, pero y dice luego el otro, pero en las mismas condiciones que toda España, porque, a ver, no vayamos a ser la única región que en este momento somos que no tiene 1 kilómetro de AVE. Este es el problema. Y añado, ¿y hasta dónde? ¿Hasta Reynosa o hasta Santander? Porque si está en Reynosa ya está en Cantabria. Vamos a dejarle contestar. Sí. Y solamente apostillo, yo tengo un piso en Sevilla y a mí me cuesta 40 minutos llegar hasta la estación del AVE. ¿Es verdad lo del piso? Sí, sí. Ya, pero Ya lo sabéis, Sevilla. ¿eh? Que no, que creí que era una metáfora. No, Yo no pero lo tengo. aquello Bueno, ya ese no puede ser hay el problema. titular, si queréis. Ese es el Digo, titular. desde mi casa, está en las afueras, lógicamente, bueno, en un pueblecito, San Juan de la Farache. Tarda 40 minutos en llegar a la estación del AVE de Sevilla. Entonces, si la estación del AVE de Cantabria estuviera en Reynosa, tardaríamos 40 minutos. Simplemente apunto eso. Sí, porque el AVE se va a quedar, de momento, según el plan que hay del anterior gobierno, del gobierno actual en funciones, afectado por el último gobierno cántabro, es AVE hasta Lar del Rey y luego ya tren de alta prestaciones, ¿no? Para fijarlo, digo. Pero vamos a ver, si nos centramos un momento. Tenemos que ser conscientes de que vivimos en Cantabria, de que somos una región con una serie de necesidades prioritarias más importantes que el AVE. El AVE puede ser el titular que buscamos, pero el contenido, yo creo que el desarrollo del mismo ha de ser en otro sentido, ¿no? Si hablamos de ferrocarril, antes que un AVE necesitamos un tren de mercancías que dé trabajo, que dé actividad al puerto de Santander, porque este ha de ser un eje fundamental dentro del desarrollo económico de la región. Uno más de los que debe tener. Y uno de los que debe constar su propio desarrollo. Bueno, de hecho el proyecto es mixto, es un tren mixto en el sentido que decimos nosotros de pasajeros y en el que usted habla de mercancías. Sí. Estamos en el tramo final, las últimas preguntas. Otra palabra para mí muy bonita, presidente de la Peña. Torrelavega. Bien, es una parte importante de esta región. ¿Qué hacemos? Pero que ya no es la ciudad del dólar. No, pero volvemos a lo mismo de lo que venimos hablando. Vamos a hacer una radiografía de qué es lo que tenemos en Torrelavega. Bueno, en Torrelavega no, en la comarca o en la Del cuenca Besaya. del Besaya. O en lo que hemos estimado, de acuerdo con la universidad, que debe ser la zona que debemos escoger dentro del diálogo social para proponer su plan de desarrollo.
Pero insisto, en primer lugar, un diagnóstico claro, y a partir de él, pues acciones prioritarias, sin duda, porque además es urgente. Se ha venido, iba a decir dejando, pero no es dejando la palabra, se ha venido actuando de una manera, entiendo, poco planificada y poco consensuada con todos. Y creo que es el momento de actuar de forma conjunta y consensuada de una vez por todas, y con la participación de todos, cada uno en el foro que le corresponda. Lorenzo Vidal de la Peña, desde luego, soy un hombre con las ideas muy claras. Ya en aquella reunión, vuelvo a referirme a ella, del 2014, ya dijo, si sabemos lo que queremos, será más fácil llegar a ellos. Y también terminaba, esto es el comienzo de todo, o es otra vez el final de un... Pero date cuenta que es el argumentario de toda la entrevista. Exacto, pero es que eso mismo... Esa es la frase que es el argumentario principal de creo que de lo que estamos hablando, ¿no? Correcto, y es que no he dejado de decir siempre lo mismo. Hoy estoy en una situación en la que puedo participar y además exigir que se cumpla. Bien, veremos hasta dónde somos capaces de llegar. La interrogante final sigue abierta. ¿Este es el comienzo de todo o es otra vez el final de un bonito intento? Correcto, con un matiz importante, y es el momento. El momento en el que estamos, y con el recorrido que hemos tenido en estos años, no estamos dispuestos, muchas de las pequeñas y medianas empresas de esta región, de morir en la orilla. Nos negamos. Esto tiene que funcionar, esto tiene que salir adelante porque lo necesitamos. Es muy simple. Lorenzo, Puerto de Santander. Una necesidad básica y un eje estratégico fundamental para esta región. ¿Bien aprovechados? Por supuesto, es que si no, no vale de nada, es que si no, será un gasto inútil. Yo creo que aquí este es uno de los ejemplos que podemos decir que se ha empezado a tomar cartas en el asunto y que con el debido reconocimiento y el debido respeto, creo que el equipo que ahora mismo hay en el puerto de Santander es un privilegio poder trabajar con ellos. Y además es el que necesitamos. Puerto de Santander, hubo un consejero, el señor del Olmo, creo recordar, que dijo que el puerto de Santander no tenía futuro a no ser que se hiciese un nuevo muelle con una nueva ampliación. Aquel consejero, si no, daba la vida de 25 años al puerto. Bien. Y si me lo permite, si hago yo las veces contrarias, ¿dónde está ese consejero? En Bilbao. ¿Haciendo el qué? Quiero decir con esto, en primer lugar, lo que hace falta es un diagnóstico, insisto y recalco, pero evidentemente dentro de esa parte fundamental es un buen equipo de gestión, ¿vale? Y la participación de todos en el consenso y en involucrarse en la participación, ¿no? Yo creo que hoy se dan las circunstancias y hoy hay un buen equipo al frente de ese puerto de Santander. Solo hace falta que pueda trabajar dentro de un marco más amplio, que sea el plan de la región, para que a su vez le dote de los medios que necesita para llevar adelante su cometido. Claro. Pero es que no puede ser tampoco un plan específico como en algunas ocasiones hay para actuaciones puntuales. No, no. Necesitamos un plan general en el que todos los demás planes estén involucrados y participados. Puerto de recreo, puerto industrial sobre todo, de transporte. Quizá para el puerto de recreo sería muy importante el asunto del centro botín, que parece que está un poco estancado. Yo no sé si usted tiene noticias al respecto. Yo lo considero bastante importante para la llegada de embarcaciones de recreo, etcétera, que yo creo que serían buenas para por lo menos la economía y los servicios de la capital de Cantabria y de Cantabria, porque se puede hacer luego una ruta importante, Santillana del Mar, Picos de Europa, etcétera, porque afortunadamente tenemos una gran región, no solamente de hombres y mujeres, sino también estética y paisajísticamente, ¿no? ¿Sabe algo de cómo está el centro botín? ¿Le han dicho algo? ¿Esto o hay un obrero ahí arriba trabajando que de vez en cuando...? Yo ando en Santander, y en los últimos 15 días, 20 días,
Aquello ha empezado a marcha forzada. ¿Sí? Sí. Yo creo que también. De todas maneras, aquello corresponde a un plan preconcebido por la empresa titular, ¿no? Y yo entiendo, y vamos, estoy plenamente convencido de que pretenden acabarlo al menor tiempo posible. Pero en el 17 era el tiempo. Ahí yo no Creo soy que va capaz muy ahora aquello ya tiene paredes internas puestas. Yo lo que quiero decir es que hasta hace bien poco sí, estaba no, parado. estaba parado totalmente. Y bueno, yo no había visto mucho movimiento, pero si decís que efectivamente ya va... Un problema de sobrecoste de las empresas que No, porque no es ninguna tontería y nada baladí que sería un dinamizador, me parece a mí. Claro. No soy un experto en empresa, pero que nos lo diga el presidente, sería un gran dinamizador, creo, de la actividad económica en Santander, sobre todo, ¿no? Pero sin también duda, y del comercio propiamente dicho, sin Yo ninguna siempre duda. pongo el ejemplo, que lo he vivido directamente y acabo en un segundo, de lo que es el puerto de recreo de Vigo. Claro. Vigo es una gran ciudad, la primera ciudad de la provincia de Pontevedra, y que tiene entre su gran atractivo pues los barcos que llegan fundamentalmente como aquí el ferry, etcétera, pero claro, que llegan de ultramar, etcétera, etcétera. Y es un dinamizador tremendo porque un poco al socaire de ellos se han creado grandes centros comerciales. Si me lo permites, te voy a poner un ejemplo que a mí me da mucha rabia. Pero llegan ferries a Santander que son aprovechados por el Museo Guggenheim directamente. Es decir, que llega un autobús, les recoge del barco, se los lleva a Bilbao, allí comen, allí gastan y vuelven directamente al barco sin haber pasado por ninguna... Por eso le hablaba yo de la ruta cántabra que se puede hacer, que hombre, que me perdonen los vecinos, pero la ruta cántabra que se puede hacer cuando tengamos el centro botín hecho, que será un reclamo no solamente cultural de primer nivel, sino después un reclamo turístico en lo que rodea. Yo creo que puede ser, se pueden hacer circuitos verdaderamente interesantes e importantes y que no se necesite ir a ninguna otra parte, porque creo que aquí los podemos atender. Pero lo que usted dice, es decir, es que lo primero que tenemos que hacer es saber a qué jugamos, cómo jugamos, con qué, y no solamente quedarnos en este centro. Si no hace falta ser quienes más dinero tengamos, ni quienes más medio tengamos. Repartir lo que bien. hace falta, no, simplemente es conocer qué es lo que tenemos para aprovecharlo y optimizarlo de la mejor manera posible. Lorenzo, la COE es la patronal nacional de los empresarios. Lorenzo Bell de la Peña, presidente de COE CEPIME Cantabria. Vamos a dar un salto en la pregunta de Cantabria con el siguiente tema. ¿Cómo ve usted, como empresario, como presidente de la COE CEPIME Cantabria, la situación de Cataluña? Complicada. Complicada porque entiendo que se ha dejado pasar demasiado tiempo sin acometer soluciones que en cada momento pudiera haber habido, ¿no? Yo creo que este es un claro ejemplo del problema que supone la falta de participación, la falta de diálogo, la falta de un consenso. Es que es más que evidente. Yo creo que adolecemos de un problema enorme de diálogo. Y luego, evidentemente, quien gobierna será quien gobierna, ¿vale? Democráticamente así lo hemos elegido. Y luego ha de mantener la legalidad, por supuesto. Pero lo que no puedes es exigir la legalidad sin haber puesto de tu parte previamente las medidas que hubieran sido capaces de solucionar previamente. Pero bueno, estamos donde estamos. Vale. ¿Usted quiere decir que el Estado español ha estado desaparecido en Cataluña en los últimos tiempos? Por supuesto. Si no desaparecido, digo, no ha estado presente de la manera adecuada, sin ninguna duda. Y quizá podía haber aflojado el debate y lo podía haber llevado por otro derrotero que sería en este momento... Pero no me cabe la más mínima duda. Claro, ahora estamos en el crash total. Bueno, ahora estamos donde estamos, sea lo que sea. Y con un presidente tan independentista como el que había, o más. Bien, pero estamos donde estamos. Sí. Y entonces, una vez que estamos aquí, es cuando debemos plantearnos qué solución darle. Y lo primero que habrá que hacer es hablar. Claro, que es lo que no se ha hecho, ¿no? Con el debido respeto hacia todo el mundo. O sea, ahora voy a negarme a hablar con esta persona o con este estamento porque ha hecho lo que ha hecho. No. Es que primero tengo que hablar. Habitualmente las cosas no se solucionan solas, tampoco o casi nunca en política. Sin duda.
Bueno, ha sido un placer. Hemos estado en el Club de Prensa con Lorenzo Vidal de la Peña. Hemos intentado hacer todas las preguntas de actualidad sobre la situación industrial, económica, política de Cantabria y también a nivel nacional. ¿Ha estado a gusto? Sí, Lorenzo? mucho, sin duda que sí, sí. La verdad es que hemos alcanzado un grado de conversación muy natural, sin lugar a dudas. Es lo importante. Gracias a Antonio Mora, director del portaluco.com. Gracias a Fernando Collado, director del Faro de Cantabria. Y gracias Lorenzo Vidal de la Peña. Enhorabuena y felicidades por el año que acaba de cumplir al frente de COS Pyme y al Club de Prensa y Televisión Popular en este maravilloso sitio, nunca me cansaré de repetirlo, que es el Gran Hotel Sardinero de Santander. Se congratulan de haber podido contar con su presencia. Tiene la última palabra. Bien, sí, me gustaría decir algo que decía esta mañana y a quien se lo decía sonreía, ¿no? Y no sé si con mala o con buena fe. No, al final fue con buena fe, ¿eh? Cuando le decía, me decía, bueno, hoy haces un año como presidente de COE, ¿qué te parece? Le digo, que estoy orgulloso de ser presidente de COE, ¿qué te parece a ti? Y sonrió. Fíjese que yo le digo que me ha llamado la atención dos cosas y les voy a dejar de manifiesto. Una, que tenemos que saber a qué jugamos, y la otra, que no podemos morir en la orilla. Está muy bien. Pues con eso nos despedimos. Gracias a todos y hasta la próxima entrevista del Club de Prensa.